Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Sí me escuchan, hermanos? Vamos a continuar con nuestra serie que hemos llevado o que comenzamos la semana pasada. Si no sabía, comenzamos una serie la semana pasada en el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas capítulo 1. Gloria al Señor. Y vamos a leer verso 6. Esta serie que he comenzado la semana pasada le he titulado Un pueblo salvo por fe y gracia, hermanos. Y su mensaje en realidad es una serie dirigida a la iglesia del Señor. Aquí, en todo lugar donde llega este mensaje, es un mensaje a ella. Vivimos en un tiempo y vivimos en un mundo lleno de sectas, ¿verdad, hermanos? Es importante marcar la verdad y enseñarla para que la gente pueda guiarse por esa verdad. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado. Fíjense, hermanos, son palabras duras y difíciles de Pablo a la iglesia en Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, que permites a tu pueblo, a tu gente reunirse para adorarte y bendecirte, Señor, para darte honra y gloria. Señor, te pido en el nombre de Jesús que bendigas el corazón de tu gente con tu palabra, Señor. Que tu gracia, Señor, sea sobre ellos. Padre, que tu Espíritu pueda traernos, Señor, el entendimiento, Señor. Y pueda traernos la convicción para seguir firmes, Señor. Y descansar en tu gracia que nos has, Señor, otorgado, Señor, sin merecerla. Tú nos dices gracias, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Toma asiento, hermano. El tema de esta mañana es un único evangelio, hermanos. Un único evangelio. ¿Saben qué? El mundo dice, hay muchas religiones. Hay muchas religiones en el mundo, pero en realidad solamente hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio y lo importante es que nosotros conozcamos tan perfectamente ese evangelio para que nada ni nadie nos engañe, hermanos. ¿Cuántos aquí saben que hay billetes falsos? ¿Sí? Hay billetes falsos. Los que trabajan en los bancos, los que trabajan en contar dinero, hermanos, saben que hay muchos billetes falsos. Y saben, ¿verdad? Por entrenamiento, son entrenados, hermano. Fíjese, en una ocasión yo miraba, bájale poquitito a leía cómo es que la persona puede identificar el billete falso. No es porque ponen un montón de billetes falsos, no, sino que ponen un montón de billetes buenos y meten uno que es falso. Y los empiezan a hacer los que los vayan contando, los cuenten. Al principio la persona no entrenada lo pasa. ¿Y cuántos billetes falsos encontraste? Ni uno. Vuélvelos a contar. Y los vuelve a contar hasta que sus dedos pueden sentir la textura del papel diferente. Y ya la segunda, la tercera, espérate tantito, este está diferente. Lo saca y se da cuenta que es falso. De la misma manera, hermano, nosotros no estamos encargados a buscar y a investigar, aunque las hemos enseñado las sectas y los falsos evangelios. Somos encargados a conocer el verdadero evangelio a tal grado de que cuando se nos venga, se nos acerque, nos llegue un evangelio falso, podamos identificarlo. ¿Sí me entendió, hermano? Esa es la labor. Por eso es que insistimos en la palabra de Dios. Esa es la razón. Usted dirá, pastor, ¿por qué se tarda tanto en predicar? Allá donde iba, el pastor predicaba 15 minutos, nos echaba la bendición y vámonos para la casa. Pero no, hermanos, yo creo que debemos de gastar tiempo en la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí leen la Biblia todos los días? Léala. Vamos a la introducción. Hemos llegado a la parte en la carta donde comúnmente, hermanos, según la costumbre de ese entonces, encontraríamos palabras de acción de gracias. Todas las cartas de Pablo, inmediatamente después de una introducción, tienen un saludo. Saludo y paz a la iglesia en Corinto, en Roma, a la iglesia en Filipo. Tienen un saludo, pero aquí Pablo no hace eso, hermano. Pablo, después de una corta introducción, entró de lleno al problema que era la causa de esta carta. Por eso les escribo esta carta.
Pablo estaría usando otras expresiones. Generalmente el apóstol expresaba su reconocimiento y agradecimiento por la gracia divina concedida a los destinatarios, por la que habían sido capacitados para crecer en el conocimiento de fe, de amor, de fidelidad, etc. Pero aquí vemos que Pablo llega atacando el error, hermanos. En cambio, en los Gálatas nos encontramos con exactamente lo contrario. Lo que encontramos aquí no es satisfacción, sino un asombro arrollador, una perplejidad penosa, hermano. Es lo que Pablo encontró cuando se enteró de lo que los Gálatas había pasado con ellos. Y Pablo básicamente no lo podía creer, hermano. No podía creer lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. No lo podía creer. Haga de cuenta, hermano, vamos a hacerlo, a pintarlo así, quizás un extremo, pero haga de cuenta que yo me voy y a la semana, a las 2 semanas me llaman y me dicen, pastor, ¿qué cree? ¿Qué? Pues el profeta Julio Melgar ya lo llegó a pastorear allá a Jesús Agua Viva. Imagínense, hermano. O que un líder de Guillermo Maldonado les llegó y ya los está pastoreando. Yo me quedé asustado y dije, oye, entonces ¿de qué sirvió tantos años de enseñarles la palabra de Dios? ¿Me explico, no, iglesia? Esa es la perplejidad de Pablo. Ese es el problema que Pablo sentía. Estoy asombrado, estoy maravillado, dice él. Punto número 1, el asombro de Pablo ante la facilidad para aceptar el error, hermanos. Para la facilidad que esta gente había caído, había incurrido. O sea, una facilidad muy, muy pasmosa, muy, muy espantosa, mejor dicho. Asusta. Dice el verso 6, estoy maravillado. La palabra griega tomazo, que significa estoy asombrado, pasmado, con los ojos exorbitado, es lo que significa esa palabra. De que tan pronto se hayan alejado. Estoy leyendo el verso 6 y 7. Verso 6. Se hayan alejado. Esa palabra alejado, una palabra griega que significa partir, separarse, cambiar de un estado a otro. Es como cambiar de un estado líquido a un estado sólido, o viceversa. Dejar de ser leal. Fíjese, esa es la palabra con que Pablo se refiere. Dice, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El 7, no que haya otro, no hay otro evangelio, sino que algunos los perturban. Esa palabra perturbar significa provocar aflicción, agitarlos, provocar alboroto, armar una confusión, es lo que significa. Y quieren pervertir, dice. Quieren pervertir. Esa palabra pervertir significa cambiar a otra cosa. Eras algo y de repente cambiaste a otra cosa. Cambian de un carácter a un carácter opuesto, dice en el Evangelio de Cristo. Así es que Pablo tenía razones, hermano, suficientes para mandar esta carta a los de Galacia. Porque básicamente la iglesia en Galacia estaba, hermano, siguiendo un camino diferente, un evangelio diferente. ¿Por qué es fácil perderse? A ver, cuando usted ha manejado, cuando va por el freeway, por la calle, ¿por qué se pierde? Le voy a decir una de las razones principales. Se pierde porque va distraído. Se pierde a menos que no sepa el lugar. Pero se pierde porque va a decirlo. Porque hay gente que se pierde incluso a donde ha ido 100 veces, hermanos. Ahorita vengo, voy a la panadería y de repente se tarda. ¿Qué pasó? No, es que voy a la panadería y me pasé. O sea, se pierden a donde ya han ido de la misma manera. ¿Por qué una persona se pierde? Simple y sencillamente porque se distrae en su vida, en su camino, se distrae. La vida cristiana, hermano, también tiene distracciones que pueden hacer que nuestros caminos se desvíen de la verdad y, hermano, pervirtamos. Como dice aquí Pablo, se perturba la mente, se perturba el pensamiento. En el verso 7 dice no que haya otros, sino que hay algunos que los perturban. Perturbar, vuelvo a decir, los agitan, los provocan. ¿Para qué? Para que se confundan. ¿Se ha fijado, por ejemplo, que a veces salen las noticias que murieron 10, 20, 30, 40 en estampidas humanas? ¿Ha oído eso, iglesia? Hermanos, ¿están aquí? Hay conciertos, especialmente conciertos o reuniones multitudinarias,
Y de repente se oye que la gente por una confusión oye un ruido y dicen que son balazos y empiezan a correr y entonces aplastan a otras personas. Eso es lo que dice Pablo aquí. Esas confusiones hacen que no sepan para dónde ir, para dónde darle, que no sepan para dónde caminar. Hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. A veces yo escucho, ¿verdad? La gente, créame que si yo me doy cuenta que usted está escuchando, poniendo atención a un falso maestro, yo se lo voy a decir. ¿Amén, hermanos? Se lo voy a decir. Tenga cuidado con eso, tenga cuidado con quien está escuchando, tenga cuidado a quien está viendo. Tenga cuidado a quién está usted poniendo atención, porque esas confusiones solamente pervierten. La gente, hermano, cambia su mentalidad, su pensamiento, porque aceptan con facilidad, hermano, el error. No sé, mire, yo quiero confiar, le voy a decir esto, yo quiero confiar que después de tanto enseñar, llegue una certeza a su corazón de una verdad más cercana, porque usted tiene que tener la capacidad de conocer la verdad, amén. No es, mi deber es enseñársela y su deber es conocer esa verdad, y que usted tenga esa firmeza en Cristo, esa firmeza en el Evangelio. Esa es la labor como cristianos. Esa es nuestra labor como hijos de Dios. Esa es parte del propósito, hablamos esta mañana. Parte del propósito es eso, que no aceptemos con esa facilidad el error, el engaño, que no lo aceptemos, hermano, tan fácilmente. Usted ha escuchado tanto la enseñanza que de repentinamente se mete a Facebook y escucha un video y escucha lo contrario a lo que se le enseña y diga, ya ves, el pastor está equivocado. Oye, 20 años de enseñanza y escuchas un mensaje y dices que estoy equivocado. ¿Con qué facilidad acepta la gente el error? ¿Me doy a explicar, hermano? Debe de usted de tener ese discernimiento. Continúa adelante. La actitud de Pablo ante el error. ¿Cuál era la actitud de Pablo ante el error, hermanos? ¿Cuál era la actitud de Pablo ante el error? Porque hay gente que dice, el pastor no debe de ser así. El pastor no debe de ser así, no debe ser grosero, no debe de gritarle, no debe de decirle, me estoy refiriendo a los falsos maestros. Hay personas que me cuestionaron. Yo no sé si ahorita, pero hubo un tiempo pasado que me cuestionaban por qué decía nombres, por qué mencionaba a Julio Melgar, por qué mencionaba a Marroquín, por qué mencionaba ¿cómo se llama? Aquel del mal pastor, ¿cómo se llama? Se me olvidó aquel tipo también, estafadores. Y yo dice, pero ¿por qué los menciona? Dime una cosa, hermano, Pablo no era ningún lisonjero. Pablo sabía que el futuro eterno de las almas estaba en juego, hermanos, que estaba en juego. Y nosotros tenemos que entender, que comprender, hermano, que Pablo usó un tacto para llegar a la iglesia de Galacia. Su costumbre era, hermano, empezar a reconocer la verdad, ¿verdad? Pero vemos que Pablo en su actitud hacia el error no tenía ninguna compasión, hermano. No tenía ninguna compasión. Él no tenía ningún miramiento en contra del error y de los que predican y enseñan el error. Él no tenía ningún miramiento, hermano. Creo que es algo que decía Juan Calvino, decía Juan Calvino, que el pastor debe tener en una mano la vara, el cayado con el cual guía a las ovejas, pero en otra mano tiene que tener un garrote para ahuyentar a los lobos. Esa es la labor nuestra. Así es que si le vuelan los garrotazos por ahí es porque le andan rondando un lobo. Amén, hermano. No se asuste. Usted no tenga temor. Sabemos lo que hacemos. No tenga miedo. Créamelo, no tenga miedo. ¿Sí? No diga como aquel, tengo miedo. No, usted no tenga miedo. Usted tranquilo en Cristo. Tranquilo en Cristo, que sabemos lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Continúa adelante. El evangelio junto con las almas corrían peligro. El evangelio juntamente con las almas corrían peligro. Fíjate, Pablo le dice, ¿cómo es que siguen otro evangelio? No es que hay otro evangelio. El evangelio de Cristo corría peligro, pero también las almas, porque un evangelio corrompido corrompe las almas y las condena al infierno. No, hermanos. Entonces, hermano, en cuanto a los Gálatas, hermano, él sabía que esa explosión de enojo
tenía una razón, hermano, tenía una razón. Pablo tenía una razón por la cual estaba molesto, porque quiero que entienda, escúcheme, hermano, el verso 6 y 7, Pablo no se los escribe como típicas palabras tranquilas que apenas se oyen, que apenas se escuchan. No cree que Pablo está diciendo, hermanos, es que yo no quiero que ustedes se perviertan, yo no quiero que ustedes se sigan otro camino. No, yo no quiero que ustedes reciban a falsos maestros y que traigan... Qué débil se oye eso, ¿verdad, hermano? Y entonces la gente que tiene a veces poco entendimiento, ay, qué bonitas palabras del pastor. Mira, bien tranquilito que nos habla. Es una cosa, Pablo no hablaba en esa expresión. Si Pablo se los hubiera dicho en su cara, les hubiera gritado, hermano. Les hubiera gritado porque hay palabras muy fuertes en esta carta que son casi son cachetadas espirituales que les manda dar Pablo a la iglesia de Galacia, porque les está diciendo, ¿cómo es posible que gasté tanto tiempo con ustedes enseñándoles el camino de Cristo, a Cristo crucificado, y ahora me salgan con que siguen otro evangelio? Pablo estaba molesto, hermanos. Para que usted lo entienda, el contexto y el lenguaje que Pablo usa es un lenguaje de molestia. Y me han dicho, pero no se enoje, pastor, pues usted qué puede hacer por las almas. Le voy a decir una cosa, hermano. Yo creo esto, que el evangelio es exclusivo para las almas exclusivamente que van a llegar a la vida eterna, hermanos. Así es que como yo le he dicho, yo le predico a ovejas. Amén. Las cabras nunca van a oír, jamás van a oír. Las ovejas van a oír, pero yo no quiero que esas ovejas, Pablo no quería que esas ovejas corrieran peligro, hermano. Mateo 23:37, hermano, Pablo no rechaza a la iglesia de Galacia, sino que él desea que vuelvan de ese mal camino. Pablo desea que recapaciten en su camino. Dice Mateo 23:37, dice, Jerusalén, estas son palabras de Cristo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Esas son palabras, hermano, palabras de consternación de nuestro Salvador. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Hermano, Pablo tenía el deseo de que la iglesia de Galacia pudiera conocer la verdad y el evangelio. Pablo tenía ese deseo. Pablo quería que la iglesia pudiera no solamente conocer, sino estar firme en ese evangelio, que pudieran caminar y afirmarse en ese evangelio. Entonces Pablo sabía, iglesia, Pablo sabía que ese evangelio y la iglesia de Galacia corría el peligro, hermano, por estos falsos maestros que habían venido a él. Quiero que entienda eso. Quizá no lo logre entender, porque vuelvo a decir, usted como oveja dirá, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo que venga un profeta, que venga un apóstol? ¿Qué tiene de malo que nos predique una mujer? ¿Qué tiene de malo, pastor? ¿Qué tiene de malo que predique o que hable de mis sueños y de mis visiones? Debo decir una cosa, está mal, y no solamente está mal, está muy mal. Muy mal. Nosotros tenemos que entender qué es el deseo de Dios. Te voy a preguntar esto. ¿Crees que Dios se va a encargar de que tú llegues a la vida eterna? ¿Hermanos? ¿O ya se fueron? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Ya se asustaron. Mira, yo les digo, se asustan bien fácil, hermanos. ¿Usted cree que Dios se va a encargar que llegues a la vida eterna? Entonces va a hacer todo lo posible, Señor, para que tú entres a ese reino, con sufrimiento, con angustias, con pena, con dolor, pero vas a llegar a la vida eterna. Continúa adelante. ¿A quiénes se refería Pablo? Es una pregunta. ¿A quiénes se refería Pablo? Para que vayamos entendiendo cuál era la lucha de Pablo. Porque Pablo tenía, aquí se arma Pablo con una lucha y es algo que a veces uno no quiere entrar, pero es como que el Señor te empuja. No, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Pero Señor, las ovejas a veces se asustan, no te preocupes. Tienes que hacerlo. ¿A quién se refería Pablo con esta lucha? No estaba peleando al aire, no crea que estaba peleando, estaba mandando esta carta
¿Quiénes son esos que los quieren pervertir? No creo que estaba hablando ahí palabras que no eran entendibles. Dice Hechos 15:1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Fíjate lo que enseñaban. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Fíjate lo que les decían estos judaizantes, hermanos. Estos eran los judaizantes. Ahí mismo en capítulo 15, verso 24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse, dice, y guardar la ley. Entonces, ¿quiénes eran estos que Pablo altercaba y luchaba y peleaba contra ellos? Eran alguien que se llamaba judaizantes. Si usted lo quiere apuntar o lo quiere, ahí se lo diré en algunas notas, eran los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Básicamente los judaizantes eran aquellos, hermano, que hacían una mezcla de la ley de Moisés con la gracia de Cristo. Pretendían que eso se podía hacer. ¿Alguna vez han oído ustedes la secta de los sabadistas? ¿Los adventistas? ¿Cómo se llaman los otros que hablan hebreo español? ¿Cómo se llaman estos? ¿Ah? No, esos mormones no están, esos están hasta el último, esos dejan al último. Hay otros los mesiánicos. ¿Han oído los mesiánicos? Los chúntaros, esto no sé de dónde, hermano, que se dejan crecer el pelo y la barba y se ponen, y se creen hebreos, se creen judíos. Es una cosa, hermano. Para ridiculencias y las confusiones, hermano, de la humanidad, solamente el humano se las gasta solo, hermanos. Solamente el humano se las gasta solo. ¿De dónde eres? Soy de allá, de un pueblo de allá de México, pero ya descubrí mis raíces hebreas y ahora soy judío y soy hebreo. Eso es mentira, hermanos. Bueno, esos judaizantes son los que estaban atacando a la iglesia. Aquellos que decían que se tenía, ya lo leímos ahí en Hechos 15:1, lo leímos y vuelvo a poner ahí, dice que enseñaban a los hermanos y les decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Hermano, eso es una mentira, era una mentira, y Pablo estaba enojado contra estos judaizantes porque habían llegado a la iglesia de Galacia y les habían dicho exactamente esto. Les habían dicho eso. No, mire, una cosa es lo que dijo Pablo. Una cosa es lo que Pablo enseñó. Lo que dijo Pablo está bien, pero a ese evangelio tienen que añadirle el rito de la circuncisión. Es una cosa, ese era el problema de Pablo. Eso era lo que a Pablo lo hacía estar donde estaba, hermano, jalarse los pelos de enojo y decía, ¿cómo es posible que ustedes hayan aceptado a esos? Y en otra ocasión, escúcheme esto, ¿ha oído la expresión que Pablo usa, perros? ¿La han oído? Se refiere a ellos. Algunos dicen que Pablo llama perros a los homosexuales, pero no, Pablo llama perros a esos judaizantes. Por eso, estos que dicen que tienes que guardar el sábado y que tienes que abstenerte de ciertas comidas, como dicen los adventistas, son una secta, hermanos. Son una secta. ¿Por qué? Porque hacen esa mezcla. No hay nada en nosotros, nada. Mira, hermano, hay gente que va a la iglesia todos los domingos y se van a ir al infierno. ¿Sí me explico? No hay nada que tú hagas para decir, voy a ir a la iglesia para salvarme. Voy a dar mi ofrenda para salvarme. Voy a leer la Biblia para salvarme. No hay nada, ninguna obra que tú puedas añadirle a tu salvación. Eres salvo por fe, eres salvo por la gracia de Cristo. Ahora, cuando tú eres salvo, todo eso es natural en tu vida. Te gusta y amas el congregarte con los que adoran a Dios. Estudias la palabra de Dios todos los días porque eres salvo. No lo haces para salvarte, sino que lo haces porque eres salvo. Pero no hay ningún rito mesiánico, mosaico, que podamos y tengamos que añadirle, hermano. No hay ningún guardar del sábado, no hay ninguna circuncisión que usted tenga que hacer a nadie para guardar el sábado. No hay ninguna abstenencia de animales, de comer cualquier clase de animal o carne para usted ser salvo, hermano. Usted puede comer lo que quiera, siempre y cuando dé gracias. Y puede usted comer lo que quiera, siempre y cuando pues le alcance. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén?
Y puede y quiera comerlo, porque hay gente que dice, yo no como puerco porque pues, no sé, no me gusta. Está bien, no hay ningún problema. Pero no diga que no come puerco porque la Biblia lo prohíbe. No salga con esas cosas. Esas cosas son obsoletas. Usted no diga, no, estamos equivocados porque nos reunimos en domingo. Debemos de reunirnos en sábado, como dice, guardar el Shabbat. Es una cosa, no hay nada que te pueda hacer salvo con ninguna obra mosaica. Somos salvos por la gracia en Cristo Jesús. Punto número 2, el celo del apóstol, hermano. El celo del apóstol. Versos 8 y 9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro, esa palabra otro, significa parecido, pero que conduce a otro lugar. Eso es lo que significa otro. Esa palabra griega para significa eso. Parecido, pero conduce a otro lugar. A otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. El 9. Como antes los hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que hemos o del que habéis recibido, sea ¿qué? Anatema, maldito. La palabra anatema significa objeto de maldición y de ira, hermanos. Mire, le voy a leer esos mismos versos en otra versión. Dice, pero sea quien sea, yo mismo o incluso un ángel venido del cielo, el que les anuncie un mensaje diferente del que yo les anuncié, caiga sobre él la maldición. Se lo dije a ustedes en otra ocasión y lo repito ahora. Si alguien les anuncia un mensaje distinto al que han recibido, caiga sobre él la maldición. Vamos a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Pablo estaba jugando? No estaba jugando, hermano. No estaba jugando. Hay tiempo para jugar, hay tiempo para platicar. Yo me reúno con personas y cuando nos reunimos, platicamos, jugamos, bromeamos, hablamos de otras cosas. ¿Amén, hermanos? Pero con el evangelio no se puede jugar. No se puede jugar con la verdad del evangelio. Las cosas en su momento, en su tiempo, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Y Pablo no estaba jugando. Pablo tenía un celo vivo en su corazón, hermano, por la iglesia de Galacia. Tenía un enojo en contra de los judaizantes, pero sentía celo por la iglesia. Son cosas diferentes. Estaba enojado contra los falsos maestros, pero sentía celo por la iglesia de Galacia. Y eso es lo que les hace decir, les manda claramente a decir, miren, les voy a decir claramente, si alguien les predica un evangelio diferente, que sea maldito. Que la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Y eso es para que ustedes entiendan, hermano, que los hombres de Dios, si ustedes dicen, no, es que los hombres de Dios no se enojan. Les voy a decir una cosa, no crea tales cosas, hermano. Los hombres de Dios tienen celo por las almas de Cristo Jesús. Y Pablo sentía eso, hermano. Pablo estaba, vuelvo a decirle, Pablo estaba, ¿qué hago con estos Gálatas? ¿Cómo es posible? Yo imagino que Pablo lógicamente sentía un pesar profundo. Continúa adelante. Pablo aquí manifiesta un celo justo por el evangelio y las almas. Pablo sentía ese celo, hermano. Fíjense, lo leo de otra versión, ¿no? Otra versión se va a leer. Dice, si aún nosotros, yo o uno de mis compañeros o un santo ángel, debemos ser objeto de la justa maldición de Dios en el caso de predicar un evangelio contrario al que nosotros, seres humanos, anteriormente les anunciamos. Mucho más entonces se debe derramar la ira de Dios sobre estos autonombrados don nadie que se están haciendo culpables de este crimen. Qué tremendo, hermano. Palabras tan más duras del apóstol Pablo. No se andaba con cuentos, no se andaba con medias tazas en todo esto, hermano. Y eso, bueno, en lo personal, yo no sé usted, pero a mí en lo personal me da mucha confianza. Me dice, bueno, entonces si eres reacio en contra de la falsedad, tiene que haber una realidad en todo eso. Punto número 3, hermano. Punto número 3, la intención del apóstol. Hablamos del celo del apóstol, ahora vamos a hablar de la intención del apóstol. Dice en el verso 10. Fíjense lo que dice Pablo en el verso 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué tremendo, hermano. Pablo conocía y sabía bien su intención, conocía su llamado, conocía bien su llamado. Y para que usted entienda eso, hermano, ese llamado de Dios lo hacía ser un hombre celoso, un hombre no solamente celoso, sino que en cuestiones espirituales no buscaba agradar a los hombres, porque, como les he dicho muchas veces, la verdad del Evangelio es, hoy en día, hoy por hoy, no es muy bien vista, no es muy bien vendida. Si usted no sabe, por ejemplo, hay lugares ya que se van formando como mega iglesias, hermano, que están permitiendo no solamente en el mensaje, sino en la misma comunidad interna de la iglesia, hermano, homosexuales, lesbianas. Ya no es algo que estaba años antes, décadas antes decíamos, esperemos que nunca lleguemos a eso. Ya hoy en día es una realidad, hermano. Es una realidad. Desde el púlpito, hay pastores que enseñan que el ser homosexual, ser lesbiana no es pecado, que Dios ama a esa gente tal como es. No necesitan cambiar nada, como son, así Dios los recibe y los acepta. Y entonces esas personas, al escuchar eso dentro de esas iglesias, empiezan a congregarse dentro de esas iglesias. Hace poco me enteraba de un pastor que puso a un par de homosexuales, los puso de directores de un parte del departamental de la iglesia, los puso como líderes. Otras denominaciones están nombrando pastoras a mujeres abiertamente lesbianas. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a eso? Yo sé que hoy en día hay gente que dice, ¿pero qué tiene de malo eso, pastor? ¿Eso qué tiene de malo? Nosotros debemos de ser, como le decía el jueves o el domingo pasado, debemos ser tolerantes. Debemos ser tolerantes. Debemos ser open mind. ¿Qué tiene de malo eso? Déjenlos que vivan su vida. Hermanos, eso no es así. Eso no es así. Eso no es el Evangelio de Cristo, porque son diferentes frentes con los cuales luchamos. La iglesia pelea y la iglesia batalla y tiene que repeler esos ataques, hermano. Y para hacer eso, para repeler eso, hermano, la predicación no tiene que buscar el agradar a la gente, sino a Dios, como dice aquí Pablo en el verso 10. Vuelvo a leerlo, dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué favor busco? Dice Pablo. Si busco agradar a los hombres, si todavía quiero agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Se lo leo en otra versión, dice, ¿a quién pretendo yo ahora ganarme? ¿A quién busco agradar? ¿A Dios o a personas humanas? Si todavía tratase de seguir agradando a personas humanas, no sería siervo de Cristo. Entonces, fíjate, hermano, decía ¿cómo se llama su artista? Que era un artista muy querido por ustedes. Chente Fernández. Decía don Chente Fernández, decía, esos son artistas del mundo, ¿verdad, hermano? Pero sus palabras célebres eran, mientras el público siga aplaudiendo, yo seguiré cantando. Son personas que viven para agradar a la gente. ¿Sí me estoy explicando? Es un grupo de música que llega a la gente y dice, le dicen, cántate esta, o canta esta otra, canta la malagradecida, o esa, ¿verdad? No sé, de esas canciones. Canta la ingrata y puras de esas. Canta con que me entierren con la banda. ¿Sí me estoy explicando? Entonces los artistas están ahí. ¿Qué quiere el público? ¿Quieren la ingrata? Vamos a cantar la ingrata. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Los artistas están para complacer al público.
Y hay pastores que son artistas, que complacen a su gente, con mensajes absolutamente inofensivos, hermanos. Inofensivos. No hay ninguna ofensa en eso. Usted dirá, ofensa. El evangelio no está para ofenderme. Quiero que sepas, hermano, que el evangelio es altamente ofensivo a nuestro orgullo y a nuestro estilo pobre de vida, hermanos. A nuestro estilo pobre de vida. El evangelio es ofensivo. Mira que en una ocasión, ¿se recuerdan? Cristo Jesús iba con sus apóstoles. Yo me lo imagino, Cristo Jesús caminando y los apóstoles ahí atrás. Y le dijeron, Señor, ¿esta gente se ofendió contigo? ¿Se ofendieron contigo? Por las palabras que le había dicho Cristo, se ofendieron contigo. ¿Y qué le dijo Cristo? Cristo dijo lo que Pablo, ¿quiero agradar a los hombres o quiero agradar a Dios? ¿Qué dijo Cristo Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? Hermanos, sabemos la respuesta de Pedro, pero si estos hubieran sido, si Pedro y los apóstoles hubieran sido los cristianos de hoy, los del año 2022, no, y ese es Cristo, Ya me lo imagino, y ese es Cristo, olvídate, fíjate, si así me trata Cristo, yo no quiero, yo por eso a las iglesias no voy, y se ponen a arreglar el micrófono así, yo por eso a las iglesias no voy. Puros hipócritas. Y si así es Cristo, imagínate cómo son los demás. Hermano, Cristo Jesús, si Pedro y los apóstoles hubieran dicho, sí Señor, pues también a nosotros nos ofende. ¿Qué hubiera hecho Cristo? Porque yo a veces trato de seguir en mi imaginación de ¿qué habrá hecho Cristo? ¿Se habrá volteado y le dicho, no, por favor, perdóneme, no, estaba bromeando, apóstoles, estaba bromeando, no se crean, no es cierto. Yo no quiero que ustedes se vayan. ¿Usted cree que eso hubiera hecho Cristo? Hermano, Cristo hubiera escogido otros 12 inmediatamente. Así, a ver, borra de la lista estos 12 y voy a escoger a otros 12. ¿Sí me explico, hermano? Pero por la gracia de Dios, Pedro dijo, no, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es lo que Pablo dice. ¿A quién quiero agradar? ¿A quién quiero agradar? ¿A los hombres o a Dios? ¿A los hombres o a Dios? Qué tremendo, hermano. Pablo estaba jugando su reputación, estaba jugando su autoridad, estaba jugando en juego todo, hermano, el apóstol Pablo. Continúa adelante. La intención de Pablo era ganar almas, pero con la sinceridad del evangelio, hermanos. Ganar almas. Dice uno de los proverbios que el que gana almas es sabio. Yo quiero ganar almas. Hermano, yo quiero que la gente, yo quiero que las bancas se llenen. ¿Cuántos aquí quieren eso? A ver, levante su mano. ¿Cuántos quieren eso? Que las bancas se llenen. Yo quiero que no solamente tengamos sillas ahí, que tengamos allá, que todo esté lleno. Que quizás nos movamos a otro lugar más amplio. ¿Sí me explico, hermano? Pero no está en mi querer. No está en mi querer. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad del Señor. Porque para que las almas realmente se conviertan, tiene que ser a través del verdadero evangelio. El verdadero evangelio produce verdaderos convertidos. Un falso evangelio produce falsos convertidos. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, ¿de qué me sirve predicar un falso evangelio y tener muchos falsos convertidos si al último no solamente ustedes, sino también yo nos vamos a la condenación eterna, hermanos? ¿Qué ganancia tenemos en eso? Dígame, ¿qué ganancia podemos tener en eso? Podemos presumir. Pudiéramos presumir, porque yo los he mirado, estos hombres de las mega iglesias, cuando pasan y, ¿quién es él? Él es el pastor que tiene una iglesiota de 1000 personas. Y se creen esos hombres, hermanos, la crema innata. Déjame decir una cosa, se puede presumir y pudiéramos presumir,
No, es que yo soy el pastor Baena. Oh, el pastor Baena tiene como 6,000 personas. Wow, el siervazo de Dios. Déjame decirte una cosa. Todo eso delante de Dios, Dios no crea que te va a decir, ¿cuántas almas ganaste? 5,000. Ven para acá, hijo mío. Mira. No, hermano. Dios juzgará a cada uno en individual. Dios no va a decir, ahora a la iglesia Jesús Agua Viva, a ver, pasen todos juntos. Eso no va a ser así. Dios va a pasar a cada uno en individual. A mí, a ustedes, a cada uno en esta vida. ¿Sí me está explicando, hermano? De nada sirve, dijo el Señor, de nada sirve si ganan el mundo y pierden su alma en el infierno. Así es que sí. Poco y bueno. Amén. Poco y bueno. Dice Proverbios 33:3 que es mejor andar solo que mal acompañado. Amén, hermanos. ¿Cuál era la intención del apóstol Pablo? Ganar almas, hermano. Ganar almas. Pablo quería, igual que yo, igual que los hombres de Dios, queremos que las almas se conviertan, ¿o no, hermanos? Yo quiero que estas bancas estén llenas. Que los que tienen 50 excusas para no venir, Señor, llévatelos contigo, sí, Señor. Tráenos gente que impulse tu reino cuando dicen amén, hermanos. Que se rindan a ti, Señor. Y queremos que las almas se conviertan. Queremos eso, claro que sí. Porque hay gente que pensará, pues así como predica el pastor, si quiere que se convierta. Claro que sí, hermanos. Claro que sí. El hecho de que a ti el evangelio se te haga poco, ese es muy tu problema. Pero créeme que cada intención mía, jueves y domingo, es que las almas se conviertan y que la gente en Cristo crezca. Esa es mi intención y mi deseo. Así es que, escúcheme esto, Pablo era un hombre sincero, porque se preocupaba por la iglesia de Galacia, y estaba predicando un evangelio sincero, y decía, si aquel que predica un evangelio diferente a que les hemos enseñado, por cuanto Cristo nos ha dado ese evangelio, sea maldito. Así dice Pablo llanamente. Pero Pablo sabía que hay un límite hasta donde podemos llegar para que la gente se convierta y venga al Señor. Hay un límite, iglesia. Hay un límite, se lo voy a leer. 1 Corintios 9. Búsquelo conmigo, hermano. Si traigo Biblia. Si no trae Biblia, pues ahí acérquese a un cristiano para que le preste una, o que le deje leer la Biblia. 1 Corintios 9:19 dice, por lo cual, siendo yo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Fíjate lo que dice Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar. Hermanos, pregunto, ¿Pablo tenía el deseo de que las almas se convirtieran? Claro que sí. Dice el 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho a los débiles me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. De todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo tenía cierta flexibilidad. Hermano, no era el hombre inflexible. No lo vea como el hombre duro, inflexible, inquebrantable. No, Pablo se concernía en su corazón y decía, yo quiero que mis hermanos, la gente judía se convierta. Yo quiero que los gentiles se conviertan. Yo quiero que los paganos se conviertan. Quiero que se conviertan. Quiero que vengan a Cristo. Quiero que conozcan esta verdad. Y ese es el deseo nuestro.
y hay un cierto, ¿cómo se puede decir? Cierto grado de flexibilidad, pero si esa flexibilidad nos lleva, hermano, al error de tergiversar el evangelio para ganar almitas, entonces ya no es el verdadero evangelio. Ya no es el verdadero evangelio. Pastor, mire, yo me voy a congregar en su iglesia, pero a mí me gusta echarme unas cervezas. ¿Me acepta en su iglesia? You are welcome. No te preocupes, ven con nosotros. Aquí también hay otros que se echan otras cervecitas. Esa flexibilidad es lo que condena a otros. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Pastor, ya me casé 5 veces, voy por la septa. ¿Me acepta? No te preocupes, ven. Dicen unas iglesias, ven como eres. No, conviértete a Cristo cuando dicen amén, hermano. Para que ya no seas como eres cuando dicen amén. Ven como eres, dicen. Usted dirá, pero esa inflexibilidad, ¿a qué lleva, pastor? ¿A que se conviertan? ¿O a qué más puede llevar? A que se conviertan a Cristo, dice Pablo ya aquí. Mira, compara lo que dice Pablo aquí. Me he hecho a los judíos para ganar a los judíos, me he hecho a los gentiles para ganar a los gentiles, me he hecho de todo a todos para ganar a algunos para Cristo. Pero lo que estaba alegando contra los Gálatas era algo que no estaba dentro de esa flexibilidad, hermano. Pablo no estaba diciendo, les vienen enseñando que te debes de circuncidar para ser salvo. Está bien, no se preocupen. Gálatas, circuncídense. No hay problema, no sucede nada, no sucede nada. Eso Pablo no lo permitió. ¿Me estoy explicando, hermano? Pablo ya no lo aceptó. ¿Por qué? Porque eso ya era pervertir el evangelio de Cristo, hermano. Eso era pervertir la verdad del Señor. Y es algo, vuelvo a decir, que la verdad del evangelio no está sobre la mesa, hermano, de las discusiones. No está sobre la mesa de que, vamos a discutir qué predicamos y qué no enseñamos y qué. No, eso no estaba allí, hermano. Pablo había claramente dicho, si alguien les predica otro evangelio, ¿sabes qué? Que las 7 plagas de Egipto caigan sobre él. Así es que a esos que andan ahí con que guarda el sábado, con que no comas tales animales, que vístete de tal manera, que tienes que aprender hebreo, que tienes que ir a tus raíces judías, porque si no, no eres salvo. A esas personas, hermano, les espera una no muy agradable cita con Dios, hermanos. Una no muy agradable cita con Dios. Aquellos que tienes que guardar el sábado porque el sábado era el sábado de Dios. Cristo vino a reemplazar el sábado, para que lo entiendas. En palabras sencillas, porque ya te enseñé de eso muchas veces, vienes dormido, pero ese es otro asunto. El sábado, porque usted dirá, pero pastor, ¿por qué nosotros no guardamos el sábado? Si la Biblia dice ahí que el sábado era un mandato eterno. Era un mandato eterno porque Cristo se vino a convertir en nuestro sábado perpetuo. Cristo es nuestro reposo. ¿Me estoy explicando? El sábado era un día de reposo, ¿verdad? Cristo es nuestro reposo eterno. Ahora descansamos y reposamos en Cristo Jesús, hermano. Simple, sencillo. Así es que, peor aquellos que dicen, no, tienes que circuncidar a tus hijos. Mira, voy a decir esto porque algunos, aunque sea no queda, sí me echaron algunos pleitos con algunos, Yo pensaba que no me miraban, pero sí me miran. Nuestros hermanos los presbis sí me miran, hermano. Déjame decir una cosa. Ellos enseñan que tienes que bautizar a tus niños. ¿Ha oído esa doctrina? Paidobautismo se llama. El paidobautismo es que tienes que bautizar a tu niño para que ellos entren en el pacto, y el pacto los hace salvos. Es una cosa, también es una reverenda mentira y error, hermanos. La persona tiene que creer en Cristo Jesús. Tiene que creer en Cristo Jesús. Tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que creer en Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad que eso dice? El que se arrepintiere, el que creyere, ¿será qué? No lo escucho, hermano. ¿Será qué? Están dormidos ustedes, ¿verdad? Sí, a mí me desesperan un poquito, pero es una cosa. El que creyere, ¿será qué? Salvo. Y la pregunta es sencilla. ¿Cómo un niño se puede arrepentir? Mira, si los adultos no se arrepienten,
¿Se podrá arrepentir un niño? ¿Podrá entender un niño que es pecador? ¿Podrá entender un niño que necesita la gracia de Cristo? Eso es absurdo, hermanos. Por eso y yo sé que me están viendo y lo estoy mirando ahí en la cámara, por eso a ellos se los digo, están equivocados. Es un error. La persona tiene que creer en Cristo en su corazón, tiene que reconocer que está perdido, tiene que reconocer que en Cristo hay salvación y vida eterna, y entonces puede bautizarse en el nombre del Señor. Continúa adelante, hermano. Para agradar a Dios, es necesario ser inflexible en la verdad del Evangelio, hermanos. Es necesario ser inflexible en la verdad del Evangelio. La Biblia habla que algunos son llevados por todo viento de doctrina. Los veleros, los barcos veleros, son aquellos que se guían, los conocen, me imagino. Es un barco que tiene un mástil, un poste en medio y tiene una tela enorme que cuelga de arriba hasta abajo. ¿Los ha visto, verdad? Y entonces el velero tiene que correr conforme el viento vaya, hermanos. Fíjense que ayer antier hacía viento. Normalmente yo vivo no normalmente, sino que yo vivo en una parte alta de la ciudad. Está un poco alto. Y entonces allá el viento se oye más recio, se oye más fuerte y allá lo vemos más claramente hacia dónde va. Yo salgo y veo los árboles que se están moviendo hacia un lado y yo puedo ver que el viento viene del norte hacia el sur o del oeste, que es el mar, hacia el este, hermano. Puedo verlo claramente. Pero ayer antier salí para afuera cuando estaba haciendo viento y miré que el viento venía del este hacia el oeste, hermano. Y dije, qué raro. Qué raro, se me hizo extraño que el viento viniera de acá. Bueno, para mí se me hacía raro porque casi no lo había mirado. Y entonces las personas que van en el mar, que tienen que moverse a través de una vela, pues si el viento viene para acá, pues tienen que bajar la vela si quieren moverse y para donde el viento los lleve allá corre. Déjame decir una cosa, hermano. Es lo que hace mucha gente, muchos ministros. ¿Qué es lo nuevo? Usted sabe que hay iglesias, hermano, que incluso están esperando la serie de televisión nueva o la serie de película nueva para pasar una serie de predicaciones de esa película nueva. Hay iglesias que hablan de la serie del Señor de los Anillos, se la predican a la iglesia. La serie de Batman, la serie de Superman. Es una cosa, hermano, eso es aterrador. Es aterrador. ¿A dónde llega? ¿Por qué? Porque es la que la gente pide, ¿no? ¿A poco no, hermano? Porque la gente, pues le gustan las películas y dice, bueno, ayer fui a ver la película de Spider-Man y hoy voy a la iglesia porque mi pastor va a predicar cómo podemos ser el super Spider-Man cristiano. Es una cosa, hermano, es aterrador. ¿Quiere que te diga una cosa? No tengo nada más que la palabra de Dios, hermano. No tengo más que eso. Francamente no tengo más que eso. Usted dirá, ¿y no ve películas? Usted pasa, sí las veo, pero no. Yo te aseguro que ni te van a importar qué películas miro, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? No tengo otra cosa más que el Evangelio. No hay otra cosa más en mí. No hay otra cosa más en mí. No tengo más que darte más que el Evangelio de Cristo. Y decía Martín Lutero, denme el Evangelio o no me den nada. Cámenle a los niños, hermanos Jugueres, por favor. Denme el Evangelio o no me den nada. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Si no es el Evangelio lo que nos llega, no hay nada. Esa era la preocupación principal del apóstol Pablo. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 6. Pablo era inflexible en la verdad del Evangelio. Efesios 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor. ¿Y qué, hermanos? Y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad al Señor
y no a los hombres. Así es que por eso, quizás esto les hace entender, pues con razón el pastor es así. Con razón. ¿Ha oído alguna vez predicar a John MacArthur, hermano? ¿Lo ha oído predicar? Mire, mis sermones duran 1 hora, hermano. John MacArthur se avienta 2 horas, 2 horas 15 horas predicando. No, si ustedes aquí se duermen con él, se mueren, hermano. Viene la ambulancia a levantarlos. Es una cosa, pero hombres inflexibles en la verdad. Hombres que yo los escucho hablar, por ejemplo, a R.C. Sproul. ¿Conoce iba a decir Carl Washer, no, a Paul Washer? ¿Conoce a Paul Washer? A ver, levante la mano, ¿cuántos aquí conocen a Paul Washer? No, escuche una predicación de él, hermano. Escuche una predicación de él. Esos hombres no, o sea, no le deben nada a nadie, hermanos. Nada a nadie. Y esos hombres andaban y predicaban. Hermana, por favor, calme a sus niños, por favor, cálmelos, por favor. Esos hombres, hermanos, hablan con una, no solamente exactitud teológica, sino con un valor inquebrantable en el mundo que vivimos, hermanos. En el mundo que vivimos, en el mundo que estamos. Amén. Y dice Pablo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Qué tremendo. Continúa adelante. Ganar el favor de los hombres no trae ninguna ganancia, hermanos. No trae ninguna ganancia. Eso es verdad. Mire, les voy a decir una cosa. Ahí les voy a decir otra cosa que es importante que ustedes la entiendan. Pablo sabía que un día iba a pararse ante el Señor, ¿verdad, hermanos? Y Pablo lo dice en la segunda carta de Timoteo, lo dice claramente, en el capítulo 4, Pablo lo dice, he corrido la carrera, he peleado la batalla. Y dice ahí mismo, ahora me espera la corona de justicia, la corona de vida. Hermanos, Pablo estaba a punto de morir, estaba a la vuelta de la esquina, estaba a la vuelta de los días, su muerte, y sabía que después de haber recorrido su vida apostólica, ahora le esperaba una recompensa porque había él trabajado para el Señor. Es una cosa, hermanos. ¿Ustedes creen que yo no deseo esa recompensa de mi Señor? Hermanos. A ver, ¿cuántos aquí van a trabajar y saben que el fin de semana o a los 15 días les van a dar un cheque? ¿Cuántos hacen eso, hermano? Hermanos, ¿sí? ¿O van gratis? ¿Va a trabaja usted voluntariamente? Es una cosa, hermanos. Es una cosa también yo. Por lo tanto, si yo los agrado a ustedes, yo sé que me voy a quedar sin nada. Si yo agrado a la gente, si yo agrado a otros ministros que a veces me han atacado y me decían cuando estaba en la radio, ahorita ya no sé si viven o si están muertos, ya no sé dónde andan. Pero es una cosa, hermanos, agradar a los hombres no trae ninguna ganancia eterna. Ninguna, hermanos, ninguna. Pero agradar a Dios trae ganancias verdaderas en la eternidad. Yo también las quiero. Piensen eso. Wow, es que el pastor quiere ganancias eternas en la vida eterna. No estoy hablando de mi salvación, no estoy hablando de la salvación. Yo no estoy diciendo, le voy a predicar para yo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del galardón. El galardón es separado a la vida eterna. Dios nos recompensará si nosotros nos mantenemos fieles en el Señor. Dice Hechos 4:19. Hechos 4:19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. El 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, obedezcan al Evangelio y les irá bien.
te irá bien. Amén, hermanos. Te irá bien. Créemelo, te irá bien, te irá bien. Revélate con el evangelio. Yo no, es más, ni te conozco cuando dicen amén, hermano. Ni te conozco. Revélate al evangelio, revélate la verdad de Dios, revélate la palabra, revélate a los consejos de la palabra y espera no solamente en esta vida catástrofe, sino en la que viene eternamente. Pero obedece esta palabra, obedece la escritura, obedece el evangelio, obedece la enseñanza bíblica a tu corazón y te irá bien en esta tierra y en la venidera. Créele a Dios, hermano. Créele al Señor. Y no te preocupes de que, el pastor es que los corre en vez de ganar. No te preocupes. De eso tú no te asustes. En esto es Dios obrando y Dios trabajando en la gente y en las personas. Amén. Es Dios haciendo su obra. Esto no es cuestión humana. Aquí no estamos agradando al hombre. Yo no vengo aquí a preguntarle cuánto ganas, hermano. ¿Cuánto te pagan? ¿En qué trabajas? ¿Qué es tu profesión? ¿Eres abogado? Eres abogado. Siéntate acá, hermano. A ver, hermano, hágase un lado, por favor, siéntate aquí al abogado. No, ni preguntamos, ni nos importa, ni nos incumbe. Todos ustedes los veo como almas delante del Señor que necesitan escuchar la verdad para que a través de esa verdad sean salvos y a través de esa verdad sigan, hermano, fieles a Cristo. ¿Sí? Aunque se estén durmiendo, pero esa es mi labor. Esa es la labor de la iglesia. Duérmase temprano. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Duérmase temprano, amén. Parece que ya no pasan sábado gigante, ¿verdad? Porque antes tenían excusa. No, es que me quedé viendo sábado gigante, pastor. Ya no lo pasan, amén. Duérmase temprano para que venga a la casa de Dios descansado, hermano. ¿Sí? O antes de entrar, como hace unos 2, 3 chiles piquines para que no se duerma. Ahora la conclusión. Debemos estar totalmente firmes en el evangelio y en la verdad. Que nada nos mueva con esa facilidad de engaño y error, hermano. Nada. No, espérate tantito. A mí no me vas a engatusar así de fácil. No me vas a engatusar así de fácil. A ver, vamos a hablar. ¿Qué es la verdad? Debemos ser celosos del evangelio que se nos entregó y debemos estar dispuestos a las consecuencias del rechazo por ello. Te van a rechazar, hermano. Si tú eres fiel a Cristo, te van a rechazar. Y lo primero que te van a rechazar va a ser tu familia. Así es que para que ya te deje de mi familia ya no me quiere, pues por Cristo, amén. ¿Cuántos dicen amén? Por Cristo. ¿No te quieren por Cristo? Qué bien. Está bien. Pero los primeros que te van a rechazar, te lo he dicho muchas veces, es tu familia. Después tus amigos, la gente te van a rechazar por Cristo. Pero tú mantente fiel. Y por último, Dios conoce todas las intenciones del corazón, hermano. Conocerá la nuestra si es sincera. Dios conoce nuestro corazón. Debemos buscar y agradar al Señor en nuestros corazones siempre. Siempre, siempre, siempre. Vamos a orar. Le voy a invitar a que se ponga de pie, hermanos. Vamos a hablar con nuestro Dios. Vamos a hablar con nuestro Señor. Dios que todo lo conoce, Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo entiende. El Dios eterno. El Dios eterno. El Dios que habita en la eternidad te conoce, mi hermano. Adóralo. Adóralo con tu corazón. Adóralo con tu vida. Cierra tus ojos, levanta tu corazón. Habla con Él. Aquí estamos, Señor, aquí está nuestra vida. Tú nos has traído a tu palabra. Nos has dado a conocer tu evangelio, Señor. Para que jamás nos pase lo que le pasó a los Gálatas. ¿Quién nos fascinó para seguir otro evangelio? No, Señor. Ayúdanos para permanecer en ti, en tu verdad. Para permanecer en tu conocimiento.
para permanecer, Señor, en todo lo que tú nos das, en todo lo que tú nos has dado, en tu verdad eterna, Señor. Vivimos en tiempos, Señor, peligrosos y difíciles, donde el libertinaje, Señor, y donde la tolerancia al pecado y a la maldad se ha hecho parte de la vida cotidiana. Ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, como tu profeta Isaías dijo. Estamos en esos tiempos, Señor. Pero aún en medio de estos tiempos, tú guardarás a tu pueblo, a tu gente, Señor, aquellos que aman tu verdad, aquellos que han recibido tu Espíritu Santo, para permanecer en esa verdad, Señor. Bendícelos. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu gente, Señor. Dales ánimo, dales aliento. Que no se distraigan en esta vida. Que no se distraigan en esta vida. Que no se distraigan, Señor, con los brillos pasajeros de este mundo. Que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier viento engañoso. Que no se dejen llevar. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos, adóralo, iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu gente. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu gente. Queremos amarte, Señor. Queremos honrarte. Queremos darte la gloria y la honra, Señor, en esta vida, en medio de cualquier situación, Señor, con nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestro andar diario, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Pon tu mano sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor. Para poder, Señor, para poder honrarte. Que podamos, Señor, llevar a otros la luz de tu evangelio, de tu palabra. Pero, Señor, jamás comprometerla. Podemos, Señor, estar con ellos y hablar tu palabra, para que se puedan convertir y puedan venir, Señor, a tus pies. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu gracia y tu amor, Señor, sea con nosotros, para poder ser luz en medio de este mundo de tinieblas, Señor. Pon tu mano, Señor. Pon tu mano sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Mi Jesús. Adóralo, iglesia. Adóralo y cántaselo. Díselo al Señor. Quiero postrarme ante ti para adorarte, Señor, para honrarte. Quiero bendecirte. Sí, Señor. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser, y derramar ante ti todo mi ser. Sí, Señor. Que podamos poner en ti nuestra confianza. Podamos poner en ti nuestra confianza, Señor. Te honramos, Jesús. Díselo al Señor, dile conmigo: Señor, ayúdame. Ayúdame a vivir agradándote en un mundo, Señor, que no te agrada. Ayúdame a buscarte en un mundo que no te busca. Ayúdame a amarte en un mundo que te odia y te aborrece, Señor.
Ayúdame, Señor, a caminar fielmente en medio de un mundo que camina en pos de dioses e ídolos muertos. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, en mi fe. Dame más fe como pidió alguien, Señor, para que yo pueda honrarte, Señor, y bendecirte en mi vida, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor, y amén. Amén y amén, Padre. Démosle un aplauso al Señor, hermano, con todo nuestro corazón. Gloria al Señor. Amén. Bueno, hermanos, gloria al Señor. Espero sea de bendición la palabra.